Bueno, jóvenes, Dios les bendiga. Amén. Recuerden hablar alto que estamos grabando. Vamos hoy a estudiar Segunda de Crónicas, capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12, porque nos habíamos quedado, en el capítulo 11, ¿verdad? Lo último que habíamos estudiado. Y hoy vamos para el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Y el personaje que está... Roboam, ¿verdad? ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Hijo de Salomón. Y ustedes saben, ¿verdad?, las consecuencias de muchas de las cosas que Roboam hizo, ¿verdad? Roboam se distingue ¿por qué? Porque fue el que dividió El reino. El reino del norte y el reino del... El reino del norte era ¿cuál? Israel. Y el reino del sur, Judá, ¿verdad? Muy bien. La mayoría de las tribus estaban en el reino del norte y se quedó en el reino del sur, Judá y Benjamín. Amén. Bueno, pues vamos entonces a orar primero. Le voy a pedir a Clarimar que tenga la bondad de dirigirnos en oración de invocación. Ponte en pie, Clarimar, para que ores y están listos para estudiar esta palabra. Amén. Oremos. Oremos. Señor, primeramente te damos las gracias por el día de hoy, por el nuevo amanecer que nos diste, Dios mío. Aleluya. Gracias porque estamos bien de salud, Señor. Estamos fuertes, Señor, y con ganas de leer tu palabra, Dios Santo. Aleluya. Ilumínanos con la palabra que leamos, Señor. Muéstranos el camino que has trazado para nuestra vida, Dios mío, para nosotros poder dejarnos llevar por él. Sí. Protégenos y fortalézanos, líbranos del mal y del maligno, Señor. Ayúdanos a siempre velar y a estar pendientes, Señor, de los ataques que quiera hacer el enemigo, Dios Santo. Cuida a mi madre que está haciéndonos el alimento del día de hoy. Gracias porque tenemos que comer, Señor, porque tenemos con qué alimentarnos, Señor, físicamente y espiritualmente, Dios mío. Danos un buen día hoy, Señor, y lo que queda del día. Aleluya. Y danos un buen dormir a la noche, Dios mío. Y cuidarnos en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Saludamos a los hermanos de la internet, ¿verdad?, que siempre también siguen el ministerio. Hoy me acompaña Dieguito Emanuel, que es mi hijo, y Clarimar en el estudio bíblico de la lectura que siempre, ¿verdad?, hacemos toditos los días. Y vamos por Segunda de Crónicas. Y vamos a la palabra. Se encuentra Segunda de Crónicas, capítulo 12. ¿Cómo se titula esa sección, Clarimar, en tu Biblia? Pero, ver, déjame darte este micrófono. Toma, mi amor. Si quieres ponerlo ahí. ¿Comparten ese micrófono ustedes dos? Muy bien. Sisac ataca Jerusalén. Muy bien. Léelo, sí. Dime, Diego. Diego quiere decir algo. Sisac invade Judá. Ah, claro, porque Diego tiene la versión de las América. Américas. Muy bien. Comienza, Clarimar. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ajá. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Qué está pasando según los dos versículos que tú has leído hasta ahora? ¿Qué te deja ver? ¿Se unió con el rey de Egipto? No, eso no es lo que dice. Cuando Roboam había consolidado el reino, estoy en el versículo 1, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ya sé lo que sucedió. Está bien, pero vamos por paso. ¿Qué fue lo primero que hizo según el versículo? Pues dejar a Israel. ¿Qué fue lo que hizo Diego? Dejó la ley del Señor. Dejó la ley del Señor. Dejó a Jehová y todo Israel con él. Cuando hablo de todo Israel, consolidado es que ya su reino estaba establecido, ya llevaba un tiempo. A mí me dice afianzado. Afianzado, es lo mismo, ¿verdad? Establecido. Una vez el hombre se estableció su reino, su gobierno. Todo Israel, y cuando habla de Israel aquí no está hablando del reino del norte, está hablando del pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios con él abandonaron ¿a quién? ¿A quién? Habla alto. ¿Abandonaron a quién? ¿Quiénes abandonaron?
Chica, pero si el versículo está claro, mamita, vuelve y lee el versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Abandonaron a Dios. Adiós. Abandonó al Señor. Por eso, porque es que lo estás diciendo tan bajito, que no te entiendo, claro, y tienes que hablar alto, porque me da la impresión de que estás insegura de lo que vas a decir. Está claro. Abandonó al Señor. La ley del Señor lo abandonó a Dios y el pueblo también Y el pueblo también lo abandonó. Segundo, porque si él hacía las cosas mal, el pueblo lo seguía a él. El pueblo que iba a hacer. segundo versículo. Léelo, Clarimar. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Explícame ese versículo. Dime, Clarimar. ¿Quiere decir que se rebeló contra Egipto o que se unió aquí? Mamita, pero ¿Quiere sí. decir que subió? No sé qué te pasa. Hoy estás que no suma ni resta. Mira, mamita, yo sé, Diego, yo sé que tú quieres decirlo, pero yo quiero que Clarimar pueda estudiar la palabra también y se aproveche de ella. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, ya sabemos que él y el pueblo se habían rebelado contra el Señor, ¿sí o no? Sí. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Porque se rebeló contra Dios. ¿Quién subió contra Jerusalén? ¿Y quién era Rey Sisac? de Egipto. Ahora, por cuanto se rebeló Roboam y su pueblo contra Dios, el Señor permitió que ¿qué? Que los de Egipto los invadieron. Que los de Egipto los invadieran. ¿Lo sigue? ¿Lo tienes claro, Clara? Versículo 3. Dale, léelo, Clarimar. No te sientas mal, Clary, no te sientas mal. Yo lo que quiero es que tú lo puedas, que lo puedas entender. Léelo con naturalidad, con tranquilidad, pero como tú haces en la escuela. Esto es una historia. Dale. Con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios, suquienos y etiopeos. Etíopes. No tenía número. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es ese versículo? ¿De qué habla ese versículo? De los que venían. ¿De los que venían con quién? Por ahí. Con Sisac. Con Sisac. Quiere decir que Sisac venía acompañado de otros pueblos, ¿como cuáles? Los etíopes, Ajá, los suquienos, ajá. los libios. Venían con él de Egipto. Eran tantos que fíjense cómo termina el versículo. Dice, no tenía número, no se podían. No dice eso. ¿Cómo dice el tuyo? No se podían contar. No dice nada. ¿Cómo termina el versículo tuyo? En etíope. Más nada. No Ok. sé. Versículo 4. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Eso está bien claro. Quiere decir que la invasión se dio En Judá. Y luego a Jerusalén. y llegó hasta ¿dónde? Llegó hasta las puertas del mismísimo gobierno. Porque el gobierno se había centralizado ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam. Un profeta, un hombre de Dios, se acercó ¿a quién? A Roboam. Dentro de la crisis, un profeta de Dios se acerca a Roboam y también se acerca a los líderes, a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Por causa de la invasión, todo el mundo estaba reunido en Jerusalén y estaban discutiendo el asunto. Y en esa crisis, el Señor envía a un profeta que se llamaba Semaías. Semaías. Y Semaías les dijo, dime, Clarimar, léelo. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Está claro? ¿Qué pasó?
como ellos ya no estaban buscando de Dios, pues Dios los dejó en manos de Sisac. Permitió que Sisac Los invadiera, los atacara, los humillara. Y esto lo hemos discutido en otras ocasiones. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, van a empezar cosas desagradables en nuestra vida. Que Él las envía o que son como consecuencia de nuestro propio pecado. ¿Ok? Hay dos razones por las cuales puede venir calamidad a nuestra vida. O porque estamos haciendo las cosas tan mal que el Señor sencillamente dice, voy a tener que enviarle una receta amarga para que se den cuenta de sus malos pasos, o sencillamente como consecuencia de nuestros malos pasos empiezan a salir las cosas mal. ¿Me siguen? O Dios lo permite o Dios te lo envía. Ahora, la gente que hace las cosas malas, tarde o temprano le van a salir las cosas mal. Todo tiene consecuencias. En ocasiones no sucede así, pero no es porque Dios no esté pendiente. Solo el Señor sabe, ¿verdad?, por qué está extendiendo su misericordia y dándole tiempo a la gente para que ¿qué? Se arrepienta, correcto. Ahora, las cosas malas le suceden solamente a la gente que hace cosas malas. No. ¿A quién más le suceden cosas malas? A todo el mundo. Dentro de ese pueblo, Todas esas personas, no todas eran malas. probablemente había una que otra persona justa, porque eso de bueno o malo, bueno no hay ninguno. Eso también lo dice la palabra. Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, probablemente había gente piadosa, creyente, pero que también tuvo que sufrir la invasión como consecuencia, ¿verdad?, del pecado de un líder, en este caso en particular. Porque Román fue el que hizo el pecado, y si el pueblo hizo el pecado, el pueblo seguía al líder. Aunque el primer versículo nos da a entender a nosotros que el pueblo estaba igual, ¿verdad? El pueblo sigue al líder, pero tú sabes que mucha gente del pueblo estaba también mirando. Y qué bueno que en una crisis, porque fíjense ustedes, solo piensen qué hubiese pasado con ellos si el Señor no les envía un profeta para decirles, oye, no se acaban de dar cuenta que lo que nos está pasando es porque el Señor lo ha permitido y nos ha enviado a ese hombre para que nos invada por nuestra mala conducta, porque abandonamos a Jehová. Jehová nos ha abandonado. Solo piensen si Dios no hubiese enviado el profeta, ¿qué hubiese pasado? Pues yo les voy a decir. Miren lo que dice el próximo versículo, el versículo 5, 6. Y los príncipes de Israel y el rey que se humillaron y dijeron, justo es Jehová. El pueblo, Judá, junto con los príncipes, los líderes y Roboam, dijeron que Justo es el Señor. ¿qué quiere decir esa expresión de justo es el Señor? ¿Cómo? ¿Pero por qué? En el contexto que estamos estudiando, ¿por qué? ¿Por qué, Diego? Ok, una persona viene donde ti y te dice, Dieguito, tú estás haciendo las cosas mal y el Señor te está castigando con esto en específico. Y tú vienes y dices, pues entonces me tengo que humillar. Verdaderamente Dios es justo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Hay arrepentimiento definitivamente, pero el arrepentimiento viene manifestado como. Fíjense cómo él dice, justo es Jehová. Dicho de otra forma, lo que nos está pasando nos lo merecemos. Muy bien, Clarimar. Esto que nos está pasando, Eso como que yo lo estaba diciendo, pero como no sabía más o menos cómo decirlo. esto que nos está pasando, nos lo buscamos. ¿Ok? Y reconoció su error. Por eso les pregunté antes de leer el versículo, solo piensen qué hubiese pasado
si Dios no hubiese enviado el profeta? Porque todos Pero se repetía. no se arrepentían. No se dan cuenta de su error. Ese es el punto. El Señor siempre va a utilizar algo, primero para corregirnos, y segundo para que demostrarnos. exacto, y segundo para demostrarnos que Él está en el asunto Convencernos del error. y convencernos del error, convencernos más bien de qué. Arrepentimiento. No me mitad. Convencernos de que cuál es el proceso. Convencernos de que Diego, de pecado. ¿Vieron? Roboam acaba de ser convencido de pecado, y porque fue convencido de pecado, porque el Espíritu de Dios lo convenció a él y al pueblo, Se humilló. ¿hubo qué? Arrepentimiento. Hubo arrepentimiento y se humilló. Es hasta cierto punto un reencuentro entre Roboam y su Dios. Hasta cierto punto podemos partir de la premisa de que se está dando una conversión. Está siendo convencido por Dios de que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ustedes nunca se han sentido así? Yo me he sentido así. He hecho algo que está fuera de la voluntad de Dios, pero en el momento no me doy cuenta. Pero cuando estoy orando y estoy hablando con el Señor, ¡pum! El Señor me recuerda: lo que hiciste está mal. Y entonces yo me siento mal, tan mal que me tengo que ¿qué? Humillarme y pedirle perdón y decirle: tú tienes razón. Justo es el Señor, justo es Jehová. Es una forma también de decir: el Señor tiene razón. Exacto, porque Me merezco todo. cuando él dice justo el Señor, es que como que él es justo, como que nos lo merecemos lo que hicimos. Él está diciendo lo que es correcto. Dios no está equivocado. El que está equivocado es el que ha estado equivocado todo el tiempo. ¿Perdón? Cuando él dice esas expresiones, como que es justo que yo me merezca lo Que esté le pasando pasa. por lo que está pasando. Así que el profeta, Dios lo usa para que comunique. Hoy en día, ¿tiene que venir un profeta a decirnos a nosotros que estamos mal? Se supone que no. Hay muchas iglesias en donde, escuchen, hay muchas iglesias en donde se acostumbra a usar alegados profetas para amonestar ciertas situaciones que pasan dentro de la iglesia. Y puede ser que dentro de la iglesia estén sucediendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios, pero a quien le toca primordialmente identificarlas y señalarlas es muy bien, Clarimal. Es al pastor, que es el que dirige el rebaño, y si algo está mal, él tiene que discernir. Él tiene que discernir si viene de Dios, si no viene de Dios, y tomar las medidas necesarias. No puede ser fulanito o menganito o la profetisa o el profeta, porque sí se ponen títulos. Dentro de las congregaciones se ponen títulos. Y entonces tú ves que esa persona se escoge a sí misma o le escoge hasta... Si el pastor está fuera de la voluntad de Dios, hasta el mismo pastor lo escoge. Entonces tú ves que esa persona se usa como un látigo. Y cuando saben que alguien está haciendo algo que está mal, enseguida llaman al profeta. Y el profeta va allí, se para al lado del hermano, la hermanita en el banquito, y rompe a hablar disque lengua. Y por ahí para abajo, la historia es larga. Sí. Lengua, hablar en lengua, y entonces está profetizando supuestamente algo que sabe la persona. Nosotros no podemos manipular ni podemos tratar de hacer que, ¿verdad?, la gente cambie por nuestras propias fuerzas o porque nosotros nos hacemos pensar de que somos profetas. En efecto, somos profetas del Señor. Eso nos convence el Señor. Somos profetas del Señor en la medida en que predicamos la palabra. La mejor forma de yo corregir a una persona es con la palabra. Y en este caso específico el Señor utilizó a un profeta. Pero ese profeta no viene solo en un vacío. Ese profeta viene y llegó allí porque ¿qué? Por el propósito de que ellos se den cuenta. Pero ¿quién lo envió? Dios. Dios lo envió. Él no fue por su cuenta. ¿Ok? Él no dijo, yo voy a resolver este caso porque quiero y voy a ser profeta porque quiero.
El Muy nombre de bien. los fariseos. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo. Una vez el Señor vio que se humillaron, el Señor vuelve y le habla al profeta: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. No se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Ok. Ya entendí esto. Muchas personas, ustedes saben que yo les he enseñado a ustedes que en muchos lugares, o maestros, o pastores, o líderes, le van a decir a ustedes que Dios no se arrepiente, porque hay una cita bíblica, ¿verdad?, que dice que el Señor no se arrepiente como los hombres. Pero el Señor se arrepiente, sí. No podemos hacer una doctrina de un versículo. La realidad es que el Señor se arrepiente, y en ocasiones se arrepiente de destruirnos, como en este caso. Nosotros somos el mismo ejemplo. Él no iba a destruir y se arrepintió de destruirnos. ¿Qué es lo que el Señor iba a hacer con Jeroboam y el pueblo? Destruirlo ¿Por medio de qué? de Egipto, de Sisac. De Sisac. Pero una vez el Señor vio que se humillaron, ¿qué le dijo al profeta? Que no los iba a destruir. No los voy a destruir. Porque se humillaron. Se humillaron. Se arrepintieron. No voy a derramar sangre por la mano de Sisac. Por la culpa de alguien. ¿Ok? Ahora, pero fíjense una cosa, miren lo que dice. Próximo versículo, el 7. No, perdón, el 8. Pero serán sus siervos. No los voy a destruir por medio de Sisac. Pero dice que ¿qué? Pero serán sus siervos. ¿Qué quiere decir eso de siervos? ¿En qué contexto Que le van está? a servir Que le van a servir, que van a ser sus esclavos de Sisac. de Sisac. Para que sepan lo que es servirme a mí. Ok, tú le querías servir a otros dioses. Yo te voy a poner a servirle a otro hombre. Para que tú sepas lo que es. Sigue no. leyendo para que ¿Para veas. qué? Eso es lo que dice ahora. Para que tú sepas lo que es servir de verdad. Mira lo que dice. Para que sepan lo que es servirme a mí. ¿Y qué es servir? A los reyes. Reinos de las naciones. ¿Tú crees que yo soy malo? No entendí. ¿Tú crees que yo soy tan pesado No entendí. que te tuviste que ir con otros dioses y con otras naciones a hacer fiesta? Cuando te vengan a sacar, no te quieren caer madera y un montón de cosas. Y ahora tú vas a saber de verdad lo que es servirle a otro. Versículo 9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Hubo la invasión, tomó los tesoros de Jehová, entró allí al templo y los tesoros de la casa del rey también. Todo se lo llevó y tomó escudos de oro que Salomón había hecho. Las riquezas que habían allí se las llevó. Bye, bye. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Tuvo que hacer otros escudos De bronce, de y de bronce, plata. ¿verdad? Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Estaba humillado totalmente. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, cuando Roboam iba al templo, venían los de la guardia y los llevaban. Y después los volvían a la cámara de la guardia. O sea que los escoltaban. No era que iba libremente. Y cuando él se humilló, imagínate tú ser el rey de un pueblo y alguien te invadió. Y tú estás, a pesar de que eres el rey, estás sujeto a lo que diga este que te invadió. Eres esclavo. Y tú quieres ir a la casa del Señor y allí te va una escolta. ¿Qué? Te envían unos guardias chequeándote cuáles son tus pasos. Miren lo que dice el versículo, yo le voy a dar la explicación del comentario bíblico, de ese versículo 10 y el 11. Cuán irónico resulta el hecho de que el oro puro que había en el templo de Salomón fue sustituido por bronce barato. Roboam trató de mantener los adornos y la apariencia de la gloria anterior, pero no pudo. Cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, el mantener la apariencia de una vida cristiana se vuelve superficial. La belleza externa debe provenir de una fuerza interna. ¿Ok? Versículo 13. No, perdón, el 12. No. Y cuando él se humilló Roboam de nuevo ante la situación. Vuelve y se humilla. La ira de Jehová se apartó de él. O sea, el Señor dijo, bueno,
voy a dejar de darle fuerte a este muchacho. Para no destruirlo del todo. ¿Ok? Porque se sentía tan humillado, se sentía tan mal, para no destruirlo del todo. También en Judá las cosas fueron bien. Las cosas empezaron a arreglarse. Las cosas mejoraron en Judá, dice en Biblia. Pero tuvo que haber que arrepentimiento y humillación. Dos versículos. Versículo 13. Fortalecido, pues Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y de 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en el libro del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres Y y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Me aburrí. Ok, Pero sigue haciendo lo malo, parece. ok. No, ¿Quién hizo lo malo? lo que pasa es que cuando tú lees esos últimos versículos da esa impresión, adiós, pero si no se había arrepentido. No, es sí que te recuerdo. es un resumen. Sí, ya entendí. De su vida. Es- Sí, es un eso siempre pequeño- lo hace, siempre lo Es un pequeño resumen de su vida y obviamente tienen que decir que hizo lo malo, hizo lo malo, porque lo hizo. porque hizo lo malo. Pero debemos recordar también que a pesar de que hizo lo malo, se Ay, arrepintió. Dios, me recuerdo al principio. Se arrepintió y se humilló. Recuerden que toda esta desgracia comenzó cuando él ya llevaba 5 años reinando. Ya tenía el reino establecido. Así fue que empezó el versículo, ¿te acuerdas? había dejado todo bien. ¿Ok? Todo estaba bastante, no todo estaba bien, porque el reino estaba dividido, ya habían problemas. Sí. ¿Ok? Y siguieron teniendo peleas. Y siguieron tuviendo guerras por el resto del tiempo, ¿verdad? Tuvieron diferencias, muchas diferencias. Roboam y Jeroboam. ¿Cómo será vida, verdad? ¿Ok? Era igual que el papá, ¿o? ¿Ok? Bueno, para eso vamos después. Ya terminamos el capítulo 13 de segunda. 12, 12 de segunda de Crónicas. ¿Les gustó? Ah, sí, me gustó. Sí, Bueno, pues ya saben que mañana tenemos entonces que estudiar Muy quiera. el capítulo 3, capítulo 13, que se titula Reinado de Abías. que es el hijo de, Rey de Judá. ¿que es el hijo de quién? Roboam. De Roboam. ¿Ok? Vale, pero bueno, pues entonces vamos a pedirle a Diego que se ponga en pie. Y hagámonos. Recuerden, cuando ustedes lean la Biblia, no se ofusquen, léanla como natural. Bueno, que no se enreden, porque se tratan de contestarme rápido y se enredan. Lean con calma, como si estuvieran leyendo la lectura favorita suya. Amén. Amén. Ponte en pie, Clarimar. Vamos. Ponte en pie, Clarimar, por favor. Esta muchachita hoy está. Bueno, vamos a orar. Oremos. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú estés con nosotros, porque cuidas a mi papá. Gracias porque pudimos estar este rato compartiendo tu palabra. Gracias porque me quitaste el dolor de cabeza, Señor. Aleluya. Y por eso pueda ayudar a protegernos, cuidarnos a todos nosotros, a mi mamá que está cocinándonos. Ayudarle, cuídala, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú con ella donde quiera que vaya, háblale de tu palabra también cuando vaya a leer la Biblia, Señor. Si tú con ella donde quiera que vaya, cuida a mi hermana, cuida a toda mi familia, Señor. Ayúdala a protegerla, Señor. Los hermanos del internet. Tú con todos nosotros, los hermanos del internet que nos siguen, los hermanos de la comunidad. Amén. También los que mi papá se encuentra a diario trabajando, Señor. Cuídalos, ayúdalos, protégelos. Tú con ellos donde quiera que vayan. Cuida a los enfermos, Señor. Ayúdalos a los vagabundos. Sé tú en cada uno de ellos, las familias que no te conocen, Señor. Que estén pasando por un problema difícil. Los hermanos del internet que tengan problemas y situaciones, Señor. Cuídalos, ayúdalos, protégelos, ayúdalos que puedan buscar de ti, que se puedan arrepentir, Señor. Cuídalos, ayúdalos, protégelos, sé tú con todos nosotros. Y sé porque tenemos comida y alimento y tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Despídete, Dieguito, por favor. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Que recuerden siempre seguir buscando de Dios. Y que aprendan mucho de esta lectura y que también se arrepientan.
Amén. Clarimar me dice que cantemos una alabanza. Vamos a, despídete y cantamos una alabanza. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden orar y leer la palabra y que recuerden que nunca es tarde para arrepentirse. Amén. Roboán, ya ese pueblo no estaba muy bien, estaba destruido y como quiera se pudo arrepentir y Dios lo perdonó. Nunca es tarde para arrepentirse. Dios le bendiga. Aleluya. Eso está muy bien, fíjate, Clarimar. La has dado en el clavo. Nunca es tarde para arrepentirse, ¿verdad? Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y yo siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos de la internet que nos han estado escuchando. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Les habló su hermano Serafín Alarcón de Tablitas del Señor y Tu Primera Iglesia. Hoy me acompañó mi hija Clarimar, que es muy paciente con su padre, ¿verdad? Su padre cada rato le mete mucha caña y ella siempre ahí, humilde y sencilla. Y eso me encanta, que Clarimar sea así. Y Dieguito, que ¿verdad? Este es el siervito favorito mío. Dios te bendiga, Dieguito. Dios bendiga a Clarimar. Y Dios bendiga a los hermanos de la internet. Dios le guarde. Dios le bendiga, que se sienta la presencia de Dios. Amén.